¿Cuál puede ser el costo social de toda esta crisis, toda esta vorágine que Brasil, o sea, se ha generado en Brasil los últimos días, ¿no? ¿Verdad? Con el juicio político a Dilma Sí. Rousseff. Desde su punto de vista, ¿cómo se puede mover esto? Yo creo que, a ver, lo que tiene que hacer el señor Temer es primero cuidar, que tenemos que ser objetivos, tiene que cuidar lo que había hecho en su momento el Partido de los Trabajadores desde que Lula llega al poder. No olvidemos que la famosa política del hambre cero, esto fue determinante. Esos mecanismos asistencialistas que redujeron la pobreza en casi 22% en el Brasil, o sea, nunca antes visto en su historia. Y evidentemente ensanchó la clase media en el Brasil. Entonces, esto que fue contentar a la gente, a mi juicio, siempre fundado en algunos niveles de ficción, porque la economía tiene que ser realista y el Brasil con este mecanismo de asistencialismo al final le está pasando lo que le ha pasado a Argentina con esa etapa explosiva del kirchnerismo también asistencialista. Entonces, el gobierno de turno, en este momento es el gobierno interino, para que no caiga, para que no haya otra vez esta crisis política de la que hablábamos, tiene que dar confianza y allí tiene que trabajar muchísimo para evitar que se produzca esta desaceleración ostensible que está maniatando al país. Entonces, en estos momentos, en el Brasil, el haber básico prácticamente no le está permitiendo a la gente poder sostener algo viable en el plazo inmediato. Esto tiene que componerlo este gobierno, porque si el descontento cunde, fíjate, de lo que han estado contentos, bien o mal, con recetas buenas o malas que ha hecho el lulismo y la señora Rousseff, si el descontento cunde, este señor que políticamente es endeble, se cae inmediatamente. O sea, lo que tiene que hacer el presidente interino es hacer lo posible, hacer malabares para que en un cortísimo plazo la población no vuelva, no empiece a extrañar a Dilma y al lulismo. Claro, mira, Carlos, ¿sabes qué significa acostumbrar a más de 50 millones de personas en el Brasil, un país de 200 millones, que no tuvieron nunca nada o muy poco, y que luego llega el Estado y les pone todo sobre la mesa, y que de la noche a la mañana empiezan a perder todo eso? Eso es delicado. Entonces, justamente por eso es que el populismo de Dilma Rousseff y del propio Lula Silva está expectante y esperando para que cualquier cosa que pueda suceder en el Ejecutivo interino ahora provoque un desembalse nacional. Pero en términos reales, ¿esta situación del lulismo podría sostenerse? ¿Cuánto tiempo más? No, yo creo que, y esto es una buena pregunta, yo creo que hay una tendencia en América Latina. Hay una tendencia ya a generar puntos de quiebre. Creo que lo que hemos visto en Argentina, lo que estamos viendo en Venezuela y en el Brasil, son apuestas diferentes para terminar con estos regímenes quiméricos, sí, que ofrecen mecanismos, ¿no es cierto?, de subvenciones, de asistencialismo, que no le han hecho nada bien a los países. Y la gente tiene que aprender, pero para que la gente aprenda a saber que todo eso que tuvieron ha sido una ficción, el gobierno tiene que tener mucho tacto. O sea, tienes que dar y al mismo tiempo jalar, soltar y jalar. Es decir, la táctica de este gobierno interino que quiere ordenar económicamente al país no puede sensibilizar o hipersensibilizar a una parte del Brasil que está hambrienta todavía de no querer perder lo que ya habían conseguido durante los últimos 12 años. Pero ahí viene la paradoja, disculpa Manuel, ahí viene la paradoja en que en realidad justamente lo que diríamos, lo que siempre se ha dicho es que para que estos temas de reformas puedan funcionar, estos asuntos, por ejemplo, de ir quitando gradualmente estos beneficios que, como usted bien menciona, a veces son pura ficción en largo plazo, la recomendación es
o los cánones señalan que tiene que ser un gobierno absolutamente con un buen respaldo, sólido, ¿no? ¿Qué es lo que no tiene? Pues que es ese justamente lo que más carece el gobierno interino que está reemplazando a Dilma Rousseff. Populismo puro, ¿no? No, con dos elementos más. Pero ojo, cuando se dice populismo hay que matizar. Porque si tú reduces la pobreza por la vía del consumo y del uso de una parte del ingreso para financiar ese consumo de la gente, sin llegar a transformar la competitividad interna y crear mayor producción con redes empresariales, estás a mediano plazo o a largo plazo, estás cayendo en un foso que no vas a poder cubrir. Pero ¿qué ha ocurrido? 15 años o un poco más ya es una generación de cuántos millones de varones y mujeres del Brasil, cuántos jóvenes que ya han sido educados en esto, que ya tienen ingresos, que van a la universidad, que tienen subsidios que no son sostenibles, pero los tienen. Así es. Y lo mismo pasa en Argentina, y lo mismo puede pasar en otros países. En Argentina hay toda una generación de gente que ha vivido en el kirchnerismo, que es un ala y una manera de practicar el peronismo de subsidios. Entonces el asunto es mucho más complicado todavía porque se produciría lo que en sociología se llama una deprivación relativa, que es la que dispara, o sea, el sentirse frustrado, que es la que dispara la protesta social. A eso añádale en el caso del Brasil, estoy tratando de argumentar, dar otros elementos a los que muy bien ha señalado Miguel Ángel, el déficit de financiamiento que hay para atenuar el impacto del cambio climático y del déficit de energía en el Brasil. Eso es sumamente grave. Las pérdidas que ha tenido el Estado de Sao Paulo, cuya economía es más grande que la de Colombia, la economía de Sao Paulo es más grande que la de Colombia, son pérdidas gigantescas, con unos impactos muy graves. Entonces, el panorama que se presenta va a tener que llevar al presidente, me parece, no sé qué opinas tú, Miguel Ángel, a un moderato cantabile, a hacer las cosas con moderación, Claro. porque si no, ¿qué va a hacer? Sí, ¿Cómo la ves? Por supuesto, coincido contigo, Manuel, plenamente. Lo que estamos en esa misma línea diciendo, de que este tiene que ser un gobierno de un artista, mucho pulso para manejar la cosa pública, el asunto. Mira, el hartazgo sobre Dilma Rousseff y sobre el Partido de los Trabajadores estaba fundado en que el aparato del Estado, que ha concentrado una gran cantidad de dinero, ¿no es cierto?, y que ha habido la corrupción en todos los niveles, ¿no es cierto?, no ha permitido que eso que la gente decía pudo haber sido más todavía el apoyo social, pudo haber sido más todavía este sistema de asistencialismo, pero que ha sido socavado por la corrupción. Ahora le corresponde a este señor que en estos momentos está en el poder la responsabilidad de algo que en el Brasil es una literatura de muchos años, la falta de una verdadera redistribución de la riqueza. Ese es el tema pendular en el Brasil de que no se está hablando. Y esto evidentemente, como lo que tú dices, Carlos, porque todo acá pues funciona como un circuito, con un presidente interino que no tiene solvencia moral para la mayoría de los opositores, o sea, los que hoy son opositores, que es el oficialismo, qué difícil va a ser para él llevar a cuesta, ¿no es cierto?, por una situación de falta de credibilidad con un presidente que tiene el poder del Estado, el primer poder del Estado, y que le falta el apoyo de la legitimación social, no jurídica, que la tiene, legitimación social. Es un tramo muy duro el que tienen adelante este señor, y que tendría que recurrir en las próximas horas a signos que le vayan a dar a él cierto nivel de estabilización, impectore para él personalmente, que lo lleven hacia la conservación del poder, como él ha dicho, ¿no?,
quiero gobernar hasta el 2019. O sea, un discurso de un estadista que quiere ser, pero que para que se muestre como tal y se solvente y se sostenga, todavía hay mucho trecho en estas próximas semanas que él tiene que dar cuenta. ¿De qué va a depender el regreso de Dilma Rousseff? ¿De un tema político o un tema legal? No, yo creo que las dos cosas. Pero la verdad es que en la medida en que ayer comparaba con mis alumnos en la universidad, comparaba con los alumnos lo que le está pasando a Dilma Rousseff, permíteme la extensión, con lo que le pasó al Capone, ¿no? Al Capone todos sabían que era o pensaban todos que era un delincuente, asaltante, etcétera, y fue cogido por un asunto tan sencillo, sensible y tan señalado en la ley en Chicago, que fue la evasión de impuestos. A Dilma Rousseff no le están cogiendo por asuntos de corrupción, el Petrobras, Lavajato, que va a generar mucha cólera en Brasil, porque no le habían encontrado nada directo para imputación objetiva, material, que en el derecho es indispensable, si no, pues no tendría sentido el proceso. Sino más bien la cogieron por algo que sí le detectaron, el manejo de cuentas. Sé que está metida, pero no lo puedo probar. Así es, pero el manejo de cuentas, el haber adulterado información sin permiso del Congreso, eso que es objetivo, de allí se cogieron y el proceso ha seguido esa marcha. Y fíjate, esa información, ese proceso por este delito típico penal que es la responsabilidad fiscal, es difícil que se pueda salir porque el juicio va a ser sobre eso, no va a ser sobre Petrobras. De allí no la van a soltar y cuando voten va a ser sobre eso. Y ella no tiene escapatoria para poder salirse de allí. El discurso político, perdóname Carlos, no le va a alcanzar para solventar un juicio presidido por un juez que va a razonar judicialmente, no políticamente. Ahora, si a eso se asocia quizás alguna información que pueda seguir apareciendo de las revelaciones que se vienen haciendo permanentemente sobre este caso Lavajato, entonces la cosa sí la va a tener ya mucho más complicada aún. Sí, yo creo que al final vamos a tener una votación en 180 días, donde la votación, la de canto va a ser la destitución. Ella ha dicho en varias oportunidades, yo no voy a renunciar. Ese es el discurso político. Pero cuando llegue la votación, le va a pasar lo mismo que a Fernando Collor de Mello. ¿Y qué va a hacer? Fernando Collor de Mello, antes de la votación, salió al aire, al país, y dio un mensaje, dijo, no, esto es el discurso político otra vez, yo renuncio. ¿Y por qué renuncio? Porque no es lo mismo pasar a la historia como un presidente destituido, una presidenta arrancada, ¿no es cierto?, del poder por un acto de incumplimiento o por la comisión de un delito, que ella renuncie. Entonces, cuando renuncian, todavía tienen algunos libretos que conservar, y eso le pasó a Fernando Collor de Mello, que estuvo inhabilitado 8 años y que luego ya es senador, ha votado, es senador. Entonces, el senador ha votado. Y claro, estas son las cosas pues que suceden cuando se tienen las variables, canal político, canal jurídico. Ella está acorralada en Pero la paradoja aquí es que en realidad, si nosotros seguimos la información atentamente sobre este tema, vemos que, si bien es cierto, Dilma Rousseff corre el riesgo de ser destituida y quizás, como menciona, pueda renunciar antes que eso suceda, pero a pesar que hay una defensa política muy bien estructurada, no le alcanza. Pero la paradoja que mencionaba es que, sin embargo, ¿no?, el lulismo no está muerto. No lo está. Está totalmente vigente. Tal es así que Lula tiene, ¿no?, la mayor preferencia electoral. ¿Y esto qué con puede porcentaje bajo, pero está ¿Y encabezando. esto puede dar lugar a la presión de las calles? Sí. Sí, ya está ocurriendo. Ya claro, está ocurriendo. O sea, por el lado del lulismo, la presión de las calles. Sin duda, y hay que decirlo, tienen un aparato funcional de las calles extraordinario. Claro, extraordinario. No, son 12 años. Pero ¿por qué no le alcanza eso a Dilma para salvar a la presidencia? Porque la concentración en el Senado es jurídico-política, y en el Senado la mayoría quiere
y sintoniza que debe salir. Entonces, por más presión política que haya, el Senado tiene un comportamiento distinto. Y lo hemos visto. Fíjate, el Senado ha votado 55-22. O sea, hay esta predisposición de generar y primero de acabarle y provocar el cambio. Entonces, ya ella está correlada. Su nivel de dependencia ya no está en las calles. Las calles son para el próximo presidente que va a tener el Brasil, donde lo que no puede pasarle a ella en este escenario es que no haga nada, que las calles no funcionen, que todo sea quietud. Eso más bien al Partido de los Trabajadores lo va a terminar debilitando y lo sepultaría. O sea, para que eso no pase, entonces, mientras el juicio político se da, mientras saben que va a ser destituida, tienen que recurrir al mecanismo político de las calles para ir preparando el camino de quien sí quiere volver al poder, que es el señor Lula. Pero mientras tanto, perdón Carlitos, sí. Mientras tanto Lula es altamente probable, si no seguro, que va a ser implicado en los temas de corrupción empresarial. Pero por supuesto, ¿por qué? ¿Para Entonces qué? El asunto va a ser sumamente complejo. Claro, va a ser porque más también hay, perdóname, también hay gente que está hoy día ganándole la mano al gobierno del PT, que están también implicados. Ahora, de ser así, le va a impedir ser candidato presidencial. Claro, es que la idea es que en las próximas horas o días, cuando empiecen a implicarlo a Lula al caso de la presidenta, entonces el objeto es, otra vez, detenerlo en sus aspiraciones hacia la presidencia de Brasil. Ahora, saliéndonos un poco del tema interno de Brasil, y en aras de que en realidad hay una comprensión mayor del asunto, nuestros oyentes dirán, bueno, ya nos han explicado todo el tema interno, cómo se procesa todo este asunto, las implicancias que tiene. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tanto discutir y analizar este tema? ¿Qué implicancias tiene este asunto de Brasil para el resto de los países como el Perú, el resto de Sudamérica o Latinoamérica? No, yo creo que mucho, ¿no? Porque en la dinámica de las relaciones internacionales, Carlos, el Brasil es una potencia. Y el Perú y todos los demás países de la región que somos limitantes con el Brasil, somos países periféricos. Ya por su sola diferencia, emergente, potencia y periféricos, se habla de niveles de dependencia. El Mercosur es uno de los espacios más importantes, más dinámicos que tiene la región. El Mercosur ya puede sufrir las consecuencias de una crisis que podría devenirle al propio Brasil, porque un actor visible, que es el Brasil, comporta pues un relacionamiento prácticamente extraordinario, dinámico. Y de ellos, el caso de Argentina, siempre lo digo, la economía argentina tiene un nivel de interdependencia y de dependencia con el Brasil muy grande. El caso nuestro, el caso de Perú, nosotros, cuando Brasil se alista con el Partido de los Trabajadores para dinamizar una política exterior de establecimiento de coordinaciones con los demás países de la región, con el Perú fue el inicio de la famosa alianza estratégica, que no teníamos en más de 100 años. Un Brasil y un Perú que estaban unidas por el Amazonas, por la región amazónica, y que se miraban como siameses. Y que a partir del gobierno de Lula y el gobierno de Alejandro Toledo, que se juntan, y hasta el día de hoy, pasando por Alan García y Ollanta Humala, inició la naturaleza de la visión bioceánica de los dos países, del Brasil hacia la costa y salía la cuenca del Pacífico. Todas estas cosas, que donde los métodos BRICS quieren entrar en la región, donde la China quiere entrar con el Brasil para salir por el Perú a la cuenca del Pacífico, toda esta agenda comienza a detenerse porque la prioridad en el Brasil es la agenda de la política interna. Entonces, ¿cómo no va a repercutir? Repercute ostensiblemente. Claro, no le va a producir al Perú un menoscabo, digamos, absoluto, total, porque felizmente nosotros tenemos una economía que ha venido creciendo menos o más, pero creciendo, y con un proceso sostenido de los últimos 20 años que nos permite manejarnos como una variable
que podemos aspirar a caminar y mirarnos en el sistema económico internacional con cierta relatividad de independencia, pero que de todas maneras menoscaba, repercute, ¿no? Impacta, porque los procesos del IRSA, esto que fue el gran sueño de las comunicaciones, de las vías de penetración con Brasil, se ven pues evidentemente impactados. Todo impacta, todo socava. Y lo que le pasa al Brasil lo vamos a ver todavía en algún plazo, si no inmediato, mediato, dependiendo de cómo se produzcan los nuevos pasos que vaya a dar este gobierno interino. ¿Y qué hagamos nosotros para hacer valer esa alianza estratégica? Yo voy a señalar 2 casos en los cuales se ve lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Lo que no se debe hacer, no hemos podido vencer los lobbies de Río Branco, del estado capital del estado de Acre, que impiden que el ajo y la cebolla de Arequipa llegue allá. No se ha podido vencer. Y es un aliado estratégico. Y al mismo tiempo, nadie ha comentado el hecho de la alianza estratégica aérea entre una empresa brasilera y la empresa LANchile, que hoy día controla todo el espacio aéreo peruano y todos los aeropuertos. Y además, Chile tiene un mejor relacionamiento financiero y empresarial que el Perú con la China, lo cual nos dice muy bien lo que se debe hacer, aprovechar esa alianza estratégica, y lo que se debe hacer también, tener empresas y no solamente estar esperando la inversión para carreteras y servicios públicos básicos, que es lo que nosotros tenemos hoy día con el Brasil. Y que eso de todas maneras sufrirá algún cambio, ¿no? Dado la crisis de corrupción en la cual han estado implicadas, esa crisis de corrupción empresarial que manifestabas, Manuel, ¿no? Y que ha salpicado no solamente internamente a Brasil, sino quizás empieza a salpicar a otros estados, ¿no? Sí, claro. Como dices, a otros estados periféricos de Brasil. El desbordamiento de la corrupción, como diría Matos Mara. Claro, y ese desbordamiento de la corrupción en otros países que implica, como bien lo apunta Carlos, puede ser un elemento de retorno hacia Brasil. Imaginémonos que se conozcan vinculaciones de algunos presidentes de la región con las altas esferas brasileñas. Definitivamente esta situación la va a agudizar y no abona para nada en favor ni de la señora Rousseff ni del señor Lula, ¿no? Y lo que es más grave, debilita pues la institución, que es la primera magistratura de un estado, ¿no? Y yo quiero recoger una parte final que tú habías dicho cuando has hecho este análisis. Es cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, si miramos al Brasil desde el Perú, y el Perú lo que saca en sus niveles de relacionamiento con el Brasil, con Chile, con otros países, es un tema de temperamento y de carácter, ¿no? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un proceso de deforestación feroz, y toda nuestra madera se va a países como Chile, se va a países como Bolivia, y nosotros no tenemos la capacidad, o la tenemos, la decisión para que nosotros hagamos casas prefabricadas y las vendamos a Europa. O nuestro papel también se va, y nos devuelven más bien. Es decir, nos falta carácter para entrelazar estos relacionamientos que se requieren y que eviten que se produzcan impactos a más alto nivel como los que van a venir desde el Brasil.